Las noches en la carretera, compadre, son como un libro abierto para quien sabe leerlas. Los ruidos del motor, el silbido del viento contra el parabrisas, la inmensidad del cielo estrellado, todo te cuenta una historia si le pones atención. Yo, Patricia Ríos, o la cautelosa para la raza que me conoce por estos caminos, he pasado más de 15 años devorando kilómetros en mi Navistar el destino incierto. Uno aprende a oler el peligro antes de que se vea, a sentir las vibraciones que no son del motor, a desconfiar hasta de la sombra propia cuando la oscuridad es densa. Me hice de acero, con el ojo siempre avizor, porque en este asfalto, un descuido te cuesta la vida. Pero fíjese que hay sustos que no vienen de un camión desbocado o de un asaltante enmascarado. A veces, el verdadero golpe llega cuando uno, por necesidad o por cansancio, baja la guardia. Hubo una noche, de esas que no se olvidan ni con 1000 tragos de tequila, que mi destino incierto se paró en seco en medio de la nada. Me vi obligada a pedir ayuda en un paradero solitario, con el corazón en un puño y la fe a prueba. Y entonces, un hombre, con una cara que parecía de compadre honesto, se acercó. Y lo que pasó después, lo que ese cabrón me hizo, compadre, me enseñó que el engaño puede venir disfrazado de auxilio, y que la confianza, una vez rota, te deja el alma hecha pedazos para siempre. Si usted, que me escucha, ha sentido esa punzada de traición que te congela la sangre, o si estas historias de caminos y vidas quebradas le tocan el alma, ¿por qué no se echa un cafecito con nosotros y se queda? Suscríbase al canal, y juntos le buscamos la verdad a los misterios que el asfalto nos guarda. El motor del Navistar el destino incierto se quejó con un estertor, tosió un par de veces y se cayó. Un silencio espeso, de esos que te ponen la piel de gallina, se tragó el rugido que me había acompañado por horas. Eran las 2 de la madrugada, compadre, y la carretera Federal 10, esa que se pierde entre los desiertos de Sonora, era una boca de lobo, sin una sola luz en kilómetros a la redonda. Llevaba una carga de productos electrónicos con destino a un cliente en Mexicali, Baja California, y el plazo de entrega me apretaba el alma. Yo soy Patricia Ríos, la cautelosa para la raza que me conoce en el asfalto, y aunque tengo más de 15 años al volante, esa noche, el pánico me subió hasta la garganta. El aire, gélido y cortante, olía a polvo, a ozono de un relámpago lejano, y a un miedo que me helaba los huesos. Me bajé del Navistar, con la linterna en mano y el corazón latiéndome como tambor de guerra. El frío del desierto me calaba hasta los huesos, pero el sudor frío me corría por la espalda. Revisé el motor, la transmisión, los neumáticos. Nada. Todo parecía en orden, pero el camión no quería arrancar. Mi destino incierto, mi compañero fiel, me había dejado tirada en el peor lugar, en la peor hora. La rumorosa, con sus fantasmas y sus leyendas, no me asustaba tanto como la idea de estar sola, vulnerable, en medio de la nada, con una carga valiosa y la noche devorándome. Mi padre, un viejo lobo de mar del asfalto, siempre me dijo, mija, en la carretera, lo más peligroso no es lo que ves, sino lo que no ves, y lo que esperas de la gente. Sus palabras, dichas con su voz ronca, resonaban en mi mente, ahora con un significado aterrador. Mi vida, compadre, siempre fue un desafío. Ser mujer camionera no es fácil en este mundo de hombres. Tuve que ganarme el respeto a pulso, con cada kilómetro recorrido, con cada carga entregada a tiempo, con cada llanta cambiada bajo el sol o la lluvia. Mi hermana, que me espera en Ensenada, y mis sobrinos, son mi motor, la razón por la que soporto la soledad y los riesgos del camino. Mi objetivo es juntar lo suficiente para comprar una casita junto al mar y retirarme, vivir tranquila, lejos de los peligros del asfalto. La fe que mi abuela me inculcó desde niña, esa que te dice que hay algo más grande que te cuida, era mi escudo invisible en cada madruga, en cada tramo peligroso. Pero esa noche, la fe se me estaba resbalando entre los dedos. Saqué mi teléfono, la pantalla brillaba con una luz tenue, pero no había señal. Nada. Completamente incomunicada. La desesperación me invadió. Las horas pasaban lentas, y el frío del desierto me hacía tiritar. Me subí de nuevo a la cabina, encendí la calefacción, intentando mantener el calor, pero el miedo me calaba hasta los huesos. Mis ojos se movían constantemente, de los espejos a la oscuridad de la carretera, esperando ver algo, cualquier cosa.
Un camión, una luz, una señal. Pero solo había la inmensidad de la noche y el silencio. De pronto, un ruido. No el del viento, ni el de un animal. Era un motor. A lo lejos, vi una luz. Un camión se acercaba por la carretera, lentamente, como una sombra. Sentí una mezcla de alivio y una punzada de inquietud. La carretera te enseña a desconfiar de los extraños, especialmente en la noche. Pero la desesperación era más grande que mi cautela. Encendí las luces intermitentes del destino incierto, haciendo señales, pidiendo ayuda. El camión se acercó, y vi su silueta, un viejo tráiler, oxidado, con las luces tenues, casi fantasmal. Se detuvo a unos metros de mi navistar. Un hombre se bajó de la cabina. Era alto, corpulento, con el rostro cubierto por la sombra de su gorra. Caminó lentamente hacia mí, sus botas resonando en el asfalto. Sentí el pulso acelerarse, una alarma sonando en mi cabeza. Mi mano fue instintivamente a la navaja que guardaba bajo el asiento. «Buenas noches, camionera». «¿Problemas?», dijo con una voz grave, áspera, que me hizo temblar. Intenté sonar tranquila, controlada. «Sí, señor». El motor se paró. «Y no tengo señal. ¿Podría ayudarme?». Él me miró, y en sus ojos, apenas visibles en la oscuridad, vi algo que no me gustó. Una sonrisa. No era una sonrisa amable, era una sonrisa fría, calculadora, una que no llegaba a sus ojos. «Claro, camionera. Siempre ayudamos a una colega en apuros. Pero en este camino, nada es gratis. Y a veces, la ayuda, compadre, viene con un precio que uno nunca imagina». Sentí un escalofrío. El aire de la madrugada se volvió denso, cargado de una amenaza silenciosa. Mi navistar el destino incierto estaba ahí, varado, y yo, la cautelosa Patricia, acababa de pedir ayuda a un hombre cuyos ojos me decían que el peligro apenas comenzaba, y que mi destino estaba a punto de tomar un rumbo que jamás esperé. El aliento del hombre, denso y con un ligero tufo a tabaco barato, se pegó a mi cara. Sus ojos, en la penumbra de la madrugada, brillaban con una astucia que me heló la sangre. «Claro, camionera. Siempre ayudamos a una colega en apuros. Pero en este camino, nada es gratis. Y a veces, la ayuda, compadre, viene con un precio que uno nunca imagina». Su voz, grave y áspera, se clavó en mi alma, sonando a una serpiente que susurraba. Mi navaja, que llevaba en la bota, se sentía inútil contra el miedo que me invadió. La carretera Federal 10, esa que me había visto fuerte y decidida, ahora me veía vulnerable, atrapada en un paradero de Sonora donde el viento solo traía el aroma a polvo y a desesperación. Mi vida, compadre, siempre fue un desafío. Nací en un pueblo chiquito de Durango, donde la pobreza te pegaba como el sol en el asfalto. Desde chamaca, vi cómo mi madre se partía el lomo para sacarnos adelante, tejiendo rebozos y vendiendo café en el mercado. Aprendí temprano que en la vida nadie te regala nada, y que si quieres algo, tienes que lucharlo con uñas y dientes. Por eso, cuando mi padre, un viejo camionero, murió en un accidente en la carretera 45, dejando a mi madre y a mi hermana sin sustento, fui yo quien agarró el volante. Con apenas 20 años, me subí a un viejo Internacional destartalado, jurándome que no me dejaría vencer por la vida. Ser mujer camionera no es fácil en este mundo de hombres. Tuve que ganarme el respeto a pulso. Hubo miradas de desprecio, palabras hirientes, intentos de aprovecharse. Pero yo era la cautelosa, y no permití que nada me quebrara. Aprendí a cambiar una llanta bajo la lluvia torrencial de Veracruz, a reparar un motor en medio del desierto de Coahuila, a defenderme con la palabra y, si era necesario, con la fuerza. Mi navistar, al que bauticé el destino incierto porque el camino siempre te depara sorpresas, se convirtió en mi hogar, mi fortaleza rodante, mi compañero fiel. Recorrí miles de kilómetros, desde la frontera norte en Ciudad Juárez hasta la punta sur en Tapachula, llevando todo tipo de cargas, ganándome el respeto con cada entrega puntual. Con los años, logré construir una pequeña vida. Mi hermana,
en Ensenada, y sus hijos, eran mi motor, la razón por la que soportaba la soledad y los riesgos del camino. Enviaba dinero cada semana, asegurándome de que tuvieran todo lo necesario. Mi objetivo era juntar lo suficiente para comprar una casita junto al mar y retirarme, vivir tranquila, lejos de los peligros del asfalto. La fe que mi abuela me inculcó desde niña, esa que te dice que hay algo más grande que te cuida, era mi escudo invisible en cada madruga, en cada tramo peligroso. Esa misma fe, ahora, se sentía a prueba. El hombre, con esa sonrisa fría, se presentó como Raúl. Dijo que era mecánico, que venía de un rancho cercano y que podía arreglar mi camión. Pero sus ojos, compadre, sus ojos me decían otra cosa. Había algo en su mirada, una astucia, una avaricia que no me gustó. Mi instinto, la cautelosa que soy, me gritaba que algo andaba mal. Pero, ¿qué iba a hacer? Estaba varada en medio de la nada, sin señal, sin ayuda. La desesperación era más grande que mi cautela. Raúl se acercó a mi motor, sus manos, grandes y callosas, se movían con una extraña familiaridad. Simuló revisar algo, gruñó, y luego me miró. Tu motor tiene un problema grave, camionera. Necesitas una pieza especial que solo tengo en mi taller. Y está lejos. Tendrías que venir conmigo. La propuesta me heló la sangre. Ir con un desconocido, a un lugar desconocido, en medio de la noche. Era el peor de los escenarios. Pero él me lo pintó como mi única opción. El aire de la madrugada se volvió más frío, y el aroma a peligro se intensificó. Usted, que me escucha, ¿se arriesgaría a ir con un desconocido en medio de la nada, cuando la desesperación le aprieta el alma? Si estas historias de caminos y vidas quebradas le tocan el alma, no se quede solo en el camino. Suscríbase al canal. Continuando mi historia, dudé. Mi corazón me decía que huyera, que no confiara. Pero el tiempo apremiaba, la carga era valiosa, y el cliente en Mexicali esperaba. Pensé en mi hermana, en mis sobrinos, en el futuro que tanto me costaba construir. No podía arriesgarme a perder la carga, a fallar. Acepté. Raúl me sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sube a mi camioneta, camionera. El destino incierto, esperará aquí. Sentí que mi vida, mi suerte, se jugaba en ese instante. Me subí a su vieja pickup, que olía a tierra y a algo metálico. La noche en el desierto de Sonora era inmensa, y mi destino, más incierto que nunca. ¿Sería este el principio de un rescate inesperado, o el inicio de la peor trampa que la cautelosa Patricia jamás enfrentaría? El aire en la vieja pickup de Raúl era denso, cargado con el olor a tierra, a tabaco y a una amenaza que mi intuición, la cautelosa que soy, no podía ignorar. La madrugada en el desierto de Sonora era una boca de lobo, y cada kilómetro que nos alejaba de min avistar el destino incierto se sentía como un nudo más en la garganta. Intenté mantener la calma, observar cada detalle, cada gesto de Raúl. Sus manos, grandes y callosas, se aferraban al volante con una fuerza que me decía que no era solo un mecánico. Su mirada, cuando se cruzaba con la mía, era fría y calculadora, como la de un depredador. Él hablaba sin parar, de la vida en la carretera, de los problemas de los camiones, de cómo la gente se aprovechaba de la desesperación de los camioneros. Su voz, áspera pero convincente, intentaba ganarse mi confianza. Pero yo, la cautelosa, había aprendido a leer entre líneas. Sentía que sus palabras eran una trampa, una red que se cerraba a mi alrededor. Mis manos temblaban, pero me obligué a mantener el control, a actuar como una camionera ingenua, desesperada por ayuda. Mi navaja, oculta en mi bota, era mi única esperanza, mi último recurso. ¿Y usted, se arriesgaría a ir con un desconocido en medio de la nada, cuando la desesperación le aprieta el alma? Si estas historias de caminos y vidas quebradas le tocan el alma, suscríbase al canal, su apoyo es nuestra guía en la oscuridad. De repente, la camioneta de Raúl se desvió de la carretera principal, adentrándose en un camino de terracería que se perdía en la inmensidad del desierto. El terreno era irregular, lleno de baches y piedras que hacían saltar la pickup. El aroma a polvo y a una extraña dulzura se mezclaba en el aire.
El corazón me latía con fuerza. Sabía que estábamos cerca de su taller, pero mi intuición me decía que era una trampa. El frío de la madrugada se intensificaba, y el silencio, denso, solo roto por el ruido del motor de la camioneta. Llegamos a un rancho abandonado, escondido entre las rocas y los cactus gigantes. El lugar estaba oscuro y desolado, con unas pocas luces tenues que apenas iluminaban la entrada. El aroma a humedad, a madera vieja y a algo metálico llenaba el aire. Había otras camionetas estacionadas, algunas con aspecto sospechoso. Y hombres. Varios hombres, armados, con los rostros cubiertos, se movían entre las sombras. Mi sangre se heló. No era un taller. Era una guarida. Raúl detuvo la camioneta frente a un viejo galpón. Me miró con esa sonrisa fría, sus ojos brillando con avaricia. Bienvenida, camionera. Aquí es donde se arreglan los problemas. Bajó de la camioneta y me hizo una señal para que lo siguiera. Sentí el terror. Estaba atrapada. No había dónde huir. Mi destino incierto había llegado a su punto más oscuro. Caminé hacia el galpón, mis pasos pesados, sintiendo el peso de la traición. El interior del galpón era un laberinto de viejas herramientas, cajas y maquinaria oxidada. El aroma a gasolina y a aceite quemado llenaba el aire. Y en el centro, atado a una silla, había un hombre. Era un camionero, su rostro cubierto de golpes, sus ojos llenos de desesperación. Su camión, un Freightliner, estaba a un lado, desmantelado. Y a su alrededor, más hombres, con armas, vigilando. Era una banda de ladrones de camiones, de esas que te desmantelan la unidad y venden las piezas en el mercado negro. Raúl no era un mecánico, era el líder de la banda. Raúl me miró, su sonrisa se ensanchó. Aquí es donde tus problemas se arreglan, camionera. Y donde tu camión, el destino incierto, se convertirá en piezas. Me señaló el Freightliner desmantelado. Este tonto pensó que podía llevar su carga sin pagar peaje. Tú, camionera, serás la próxima lección. Mi corazón se encogió. Era una trampa. Un engaño. Había caído en las manos de una banda de criminales despiadados. La desesperación me invadió, pero una chispa de rabia, de resistencia, se encendió en mi pecho. No me iba a rendir. No iba a permitir que mi Navistar, mi destino incierto, se convirtiera en chatarra. Mi destino no estaba escrito aún, y la cautelosa Patricia no se dejaría vencer sin luchar, aunque el peligro me rodeara por todos lados. El aire en el galpón, denso con el olor a metal, grasa y el sudor del miedo, se sintió como una soga apretando mi garganta. Las palabras de Raúl, serás la próxima lección, resonaron en mis oídos como una sentencia. Me vi reflejada en el camionero atado, con el rostro golpeado. Mi Navistar, el destino incierto, esperaba afuera, ajeno a la trampa en la que había caído. La madrugada en el rancho de Sonora era gélida, pero el fuego de la rabia me quemaba por dentro. Yo, Patricia Ríos, la cautelosa, me había dejado engañar, pero no me rendiría sin pelear. Raúl, con una sonrisa cruel, me ordenó que entregara las llaves del destino incierto y mi teléfono. Con manos temblorosas, pero con la mente fría, se los di. Mientras él se distraía, aproveché un segundo para deslizar mi navaja de mi bota y esconderla en el interior de mi pantalón. Era un riesgo, pero era mi única oportunidad. Los hombres de la banda, rudos y armados, me rodearon, sus ojos brillando con avaricia. Sentí el miedo, pero también una determinación inquebrantable. Me llevaron a un rincón del galpón y me ataron a un poste, junto al camionero golpeado. Él me miró, sus ojos llenos de desesperación. Nos engañó, susurró, su voz débil. Le hice una señal para que se callara. Tenía que observar, que buscar una oportunidad. Mi intuición, la cautelosa que soy, estaba en alerta máxima, registrando cada detalle, el número de hombres, sus armas, sus movimientos, sus rutinas. El aroma a óxido y a gasolina llenaba el ambiente, asfixiante.
Raúl y sus hombres empezaron a trabajar en el camión del destino incierto. Escuché el sonido del metal, de las herramientas, de mi camión siendo desmantelado. Cada golpe era un puñal en mi corazón. Mi hogar, mi sustento, mi futuro, se desvanecía. La rabia me invadió, una furia fría y controlada. No solo me habían engañado, sino que estaban destruyendo mi vida. No podía permitirlo. Tenía que actuar. El tiempo se arrastró. Las horas pasaron lentas, y el sol del amanecer comenzaba a colarse por las rendijas del galpón, pintando el lugar con una luz tenue y melancólica. Los hombres de Raúl se turnaban para vigilar, algunos se dormían, otros jugaban a las cartas. Eran descuidados, confiados. Mi ojo de la cautelosa detectó un patrón, una ventana de oportunidad. El que me vigilaba, un hombre joven y gordo, se había quedado dormido en una silla, su arma, descuidada en el suelo. Miré al camionero atado a mi lado. Le hice una señal con los ojos, indicándole mi navaja. Él asintió, su mirada llena de entendimiento. Con dificultad, logré sacar la navaja de mi pantalón y se la pasé. Él la tomó, y con manos temblorosas, comenzó a cortar las cuerdas que lo ataban. El silencio en el galpón era espeso, solo roto por el zumbido de los insectos y el murmullo lejano del viento. Mi corazón latía con fuerza. La libertad estaba cerca. Una vez que el camionero estuvo suelto, me desató a mí. Nos miramos, cómplices en la desesperación. Teníamos que salir de ahí, pero no sin el destino incierto. Sabía que el Navistar era mi única esperanza para escapar. No podíamos dejarlo ahí. La oportunidad era ahora. El aroma a óxido y a esperanza llenaba el aire. Teníamos que arriesgarnos. Pero ¿cómo enfrentaríamos a una banda armada de ladrones de camiones, dos cautivos solos, en medio de la nada del desierto de Sonora? El destino del destino incierto y el nuestro pendía de un hilo, y la noche, aunque ya se despedía, aún guardaba secretos y peligros que desafiarían la audacia de la cautelosa Patricia. El aire en el galpón, denso con el olor a metal y la humedad de la madrugada, se sentía electrizante con la posibilidad de escape. El camionero, cuyo nombre aún no sabía, me desató, y el alivio de sentir mis muñecas libres fue inmenso. Nos miramos, cómplices silenciosos en la desesperación. Raúl y sus hombres estaban distraídos, algunos dormitando, otros concentrados en desmantelar el camión de al lado. Era nuestra única oportunidad. Mi Navistar, el destino incierto, esperaba afuera, nuestra única esperanza de libertad, nuestro futuro. El camionero me susurró: me llamo Luis. Mi camión es el Freightliner. Estaba llevando autopartes a Chihuahua. Su voz era ronca por los golpes. Raúl me tendió la misma trampa. Me prometió ayuda, y me desmanteló el camión. Quería venderme por partes en el mercado negro. Su historia era un espejo de la mía, una confirmación de la crueldad de Raúl. Sentí una punzada de rabia. No solo me había engañado a mí, había engañado a muchos. Decidimos que intentaríamos recuperar el destino incierto y escapar. El plan era simple, pero arriesgado. Mientras los hombres de Raúl estuvieran distraídos, nos moveríamos sigilosamente hacia la salida del galpón. Luis, con su conocimiento de los camiones, intentaría encender mi Navistar. Yo, la cautelosa Patricia, me encargaría de crear una distracción, algo que nos diera tiempo para escapar. El aire de la madrugada se sentía frío, y el silencio, denso, solo roto por el zumbido de los insectos y el murmullo lejano del viento del desierto. Nos movimos sigilosamente, arrastrándonos entre las sombras, evitando la mirada de los guardias dormidos. El olor a óxido y a gasolina llenaba el ambiente, asfixiante. Mis manos temblaban, pero mi determinación era inquebrantable. La libertad estaba cerca. Llegamos a la salida del galpón, donde el destino incierto esperaba, una mole imponente en la oscuridad. Luis se acercó al camión, sus dedos hábiles buscando el encendido. Yo, mientras tanto, me dirigí a un montón de chatarra, una pila de metal oxidado y piezas de camión. Con un esfuerzo sobrehumano, empujé la pila de chatarra. El metal crujió,
y las piezas cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor, resonando en el silencio de la madrugada. Los hombres de Raúl se despertaron de golpe, confundidos, sus armas en mano. ¡Alarma! ¡Alguien escapó!, gritó uno de ellos. Se dispersaron, buscando al intruso. Era mi distracción. Mientras los hombres de Raúl se movían en el caos, Luis logró encender el destino incierto. El rugido del Navistar llenó el galpón, un sonido que me hizo vibrar el alma. Subí a la cabina, y Luis pisó el acelerador. El camión salió del galpón a toda velocidad, rompiendo la puerta de madera. Los disparos de los hombres de Raúl resonaron en la noche, pero ya estábamos en la carretera de terracería, rumbo a la libertad. El aire de la madrugada se sentía fresco en mi rostro, una brisa de esperanza. Miré por el espejo retrovisor. Los hombres de Raúl nos seguían en sus camionetas, sus luces brillando en la oscuridad. La persecución era intensa. Mi Navistar, el destino incierto, aunque pesado, se movía con una agilidad sorprendente por el terreno irregular. La adrenalina me corría por las venas. Sabía que estábamos en peligro, pero la libertad estaba cerca. Luis, a mi lado, sonreía, su rostro cubierto de hollín, pero sus ojos brillando con la alegría de la huida. La camionera que pidió ayuda en un paradero, y el hombre que se acercó la engañó, ahora huían juntos, aliados en la desesperación y la búsqueda de la justicia. ¿Lograríamos escapar de las garras de Raúl y su banda, o el desierto de Sonora sería el final de nuestro destino incierto? El rugido del Navistar, el destino incierto, resonaba en la oscuridad del desierto de Sonora, mientras la vieja pick-up de Raúl y sus hombres nos perseguía sin tregua. El polvo levantado por las llantas del Navistar creaba una cortina que dificultaba la visibilidad, pero la adrenalina me mantenía alerta. Luis, a mi lado, manejaba con una destreza sorprendente para un hombre recién liberado. Sus ojos, llenos de una determinación fría, se clavaban en el camino, evadiendo baches y rocas. El aire de la madrugada era gélido, pero el calor del motor y la urgencia de la huida nos mantenían calientes. «Se acercan, Patricia», gritó Luis, su voz tensa. Miré por el espejo retrovisor. Las luces de la pick-up se hacían más grandes, más amenazantes. Los disparos resonaron en la noche, el sonido metálico de las balas golpeando la parte trasera del destino incierto me heló la sangre. Estábamos en peligro real. Sabía que no podíamos seguir por el camino de terracería, necesitábamos llegar a la carretera principal, donde tendríamos más oportunidades de escapar. El aroma a goma quemada y a pólvora llenaba el ambiente, asfixiante. Con la intuición de la cautelosa que soy, y la experiencia de Luis, logramos tomar un desvío inesperado, un sendero apenas visible que nos llevaría a la Federal 10. La pick-up de Raúl, al no conocer el camino, dudó por un momento, dándonos una ventaja crucial. Aceleramos el destino incierto, el motor rugiendo con toda su potencia, dejando atrás la oscuridad del rancho y la persecución. Sentí un inmenso alivio. Habíamos escapado, al menos por ahora. ¿Alguna vez te has sentido al borde del precipicio, con la vida pendiendo de un hilo, y de repente, una aparición inexplicable te da una segunda oportunidad? Si estas historias te ponen los pelos de punta y te hacen creer en lo que no tiene explicación, ¿por qué no te unes a nuestra hermandad de la carretera? Suscríbete al canal y sigamos desvelando juntos los misterios que el camino nos trae. Llegamos a la carretera Federal 10 al amanecer. El sol comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados sobre el desierto, revelando la inmensidad del paisaje. Mis manos, aún temblorosas, apretaban el volante. Luis, a mi lado, suspiró de alivio. «Lo logramos, Patricia. Estamos a salvo». Asentí, mi garganta seca. Pero sabía que la huida era solo el principio. Raúl y su banda eran peligrosos, y no se rendirían fácilmente. Necesitábamos ayuda. Mi primera parada sería con don Chema, el viejo sabio de Durango, el único que podría entender lo que había pasado y darnos una guía. Él, con su conexión con los guardianes del asfalto y los caballeros de la sierra, era nuestra única esperanza. Luis y yo teníamos una historia que contar, una historia de engaño y de una huida milagrosa,
y necesitábamos la ayuda de la Hermandad del Asfalto para desmantelar la red de Raúl y evitar que más camioneros cayeran en su trampa. Llegamos a la fonda de Don Chema en Durango al caer la tarde. El lugar olía a carne asada y a café de olla, un aroma familiar que siempre me daba consuelo. Lo encontramos sentado en su mesa de siempre, limpiando su vieja navaja. Sus ojos se abrieron de sorpresa al vernos a Luis y a mí, su rostro serio. Les conté toda la historia, el engaño de Raúl, la trampa en el galpón, la huida, y la presencia del camionero atado. Luis corroboró mi relato, mostrando las marcas de los golpes. Don Chema escuchó en silencio, su mirada fija en nosotros, sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente. Patricia, Luis, lo que han vivido, es la crueldad del camino. Raúl es un lobo viejo, pero lo que hizo con ustedes, eso es imperdonable. Pero no están solos. La Hermandad del Asfalto no abandona a los suyos. Nos ofreció refugio en su fonda, comida caliente y un lugar seguro para descansar. Y prometió que los guardianes del asfalto y los caballeros de la sierra se encargarían de Raúl y su banda. La fe que tenía en la Hermandad del Asfalto, esa que se forja en la soledad de la carretera, se fortaleció en mi corazón. Mi navistar el destino incierto había sido el vehículo de mi huida, y ahora, sería el de nuestra venganza silenciosa y de una justicia que venía del asfalto. ¿Podríamos confiar en la hermandad para detener a Raúl, o la sombra del engaño seguiría persiguiéndonos por cada kilómetro de nuestro destino incierto? El aire en la fonda de Don Chema, con su aroma a carne asada y a la lealtad de viejos amigos, se sentía como un bálsamo para mi alma. Mis manos, que antes temblaban por el miedo y la rabia, ahora se aferraban a una taza de café, sintiendo el calor de la esperanza. El viejo lobo Genaro me había prometido justicia, y yo, Patricia Ríos, la cautelosa, me había negado a seguir siendo una víctima. Mi navistar el destino incierto, aunque varado temporalmente en la orilla de mi calvario, pronto sería el vehículo de mi venganza silenciosa. Don Chema, con su sabiduría tranquila, coordinó la estrategia. Llamó al Coyote, el líder de los guardianes del asfalto, y a los caballeros de la sierra, esa gente de a caballo que protegía los caminos en Zacatecas. Les contó mi historia, el engaño de Raúl, la trampa en el galpón, el camionero Luis, y la huida milagrosa. Sin dudarlo, la Hermandad del Asfalto se movilizó. La operación para desmantelar la red de robo y desmantelamiento de camiones de Raúl se puso en marcha. Mi corazón latía con una mezcla de gratitud y una determinación feroz. Mi misión sería crucial. Regresaría al paradero donde había dejado a el destino incierto. Fingiría que había logrado arreglarlo, que estaba esperando una grúa. Mi camión, con el rastro de la huida, sería el cebo. Los guardianes y los caballeros me seguirían de cerca, invisibles en la oscuridad del desierto. La idea era que Raúl y sus hombres regresaran a buscar el camión, esperando encontrarlo abandonado, y ahí, en el momento de su confianza, emboscarlos. Era un juego peligroso, pero era la única forma de cortar de raíz el problema y de recuperar mi dignidad. El sol del amanecer me encontró de nuevo en la carretera Federal 10, rumbo al paradero solitario en Sonora. El aire, gélido y cortante, olía a polvo y a la tensión que se respiraba en el ambiente. Conduje el destino incierto con una calma forzada, mi ojo de la cautelosa vigilando cada sombra en el horizonte, cada señal en el camino. Los guardianes y los caballeros me seguían de cerca, sus vehículos camuflados en la inmensidad del desierto. Sabía que no estaba sola, que una hermandad me respaldaba, lista para la batalla. Llegué al paradero y estacioné mi navistar donde lo había dejado. Aparentemente, nadie lo había tocado. Eso me dio un respiro. Simulé revisar el motor, abrí el capó, me manché las manos de grasa, actuando la parte. El tiempo se arrastró. Cada minuto era una eternidad. El sol del mediodía pegaba fuerte, levantando espejismos en el asfalto. El aroma a diésel y a la expectativa de lo que vendría llenaba el aire. De pronto, un ruido. A lo lejos, las luces de una pick-up se acercaban por la carretera. Era Raúl. Venía solo, al volante de su camioneta, con una sonrisa de depredador en su rostro. El cabrón viene confiado, pensé.
Mi corazón se aceleró. Raúl detuvo su pick-up a unos metros del destino incierto. Bajó del vehículo, su mirada fija en mi Navistar, sus ojos brillando con avaricia. Así que la camionera regresó por su camión, ¿eh? ¿Creíste que podías engañarnos? Su voz, áspera y cargada de burla, resonó en el silencio del desierto. Se acercó a mí, su mano en el arma que llevaba en la cintura. Sentí el miedo, pero una chispa de rabia, de resistencia, me impulsó a mantenerme firme. Nunca te engañé, Raúl. Solo pedí ayuda. Y tú, que te acercaste como un salvador, me mentiste. Me engañaste. Y eso, compadre, no se perdona en la carretera. Él rió, una risa cruel que me heló la sangre. Estás sola, camionera. Y tu camión, pronto será mío. Justo en ese instante, el rugido de las motocicletas llenó el aire, y las luces de los guardianes del asfalto, junto a las camionetas de los caballeros de la sierra, aparecieron de la nada, rodeando el paradero. Raúl se quedó petrificado, su sonrisa se desvaneció. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora reflejaba el terror. Manos arriba. Gritó el coyote, su voz potente. La emboscada fue perfecta. La justicia de la carretera, que parecía estar rota, se manifestaba de la forma más brutal y silenciosa. El sol del amanecer bañaba el paradero en Sonora con una luz dorada, revelando la magnitud de la operación. Raúl y sus hombres, que llegaron después en otra camioneta, fueron capturados, sus rostros cubiertos de furia y frustración. Mi Navistar, el destino incierto, y yo, la cautelosa Patricia, habíamos sido el cebo perfecto, y la trampa, orquestada por los guardianes del asfalto y los caballeros de la sierra, se había cerrado con éxito. El aire olía a tierra seca y a la justicia recién servida. El coyote, con su voz firme y su mirada de líder, se acercó a mí. Buen trabajo, Patricia. Tu valor fue clave. Y tu astucia, tú, cautelosa, nos guió directo a ellos. Me abrazó, un abrazo de hermanos de camino. La policía llegó poco después, y los ladrones de camiones, junto con la evidencia de sus crímenes, fueron entregados sin resistencia. La red, que desmantelaba y vendía camiones, había sido desarticulada. Mi corazón se llenó de alivio. La pesadilla había terminado. El viejo lobo Genaro, que llegó con los guardianes, me dio una palmada en la espalda. Te lo dije, Patricia. La carretera te quita, pero también te da. Y la justicia, compadre, siempre encuentra el camino. Sentí una inmensa gratitud por esos hombres, por esa hermandad que no dudaba en arriesgar su vida por un compañero. Mi fe, esa que había flaqueado ante el engaño de Raúl, ahora se fortalecía, no solo en la divinidad, sino en la bondad humana que existía en el asfalto. La noticia de la captura de Raúl y su banda se extendió por todos los paraderos de México. Mi nombre, la cautelosa Patricia, se convirtió en una leyenda viva, no solo por mi experiencia en la carretera, sino por mi astucia, mi valor, y la hermandad del asfalto que se había unido para protegerme. En los paraderos, en las fondas, la gente hablaba de mi hazaña, de cómo una camionera sola había enfrentado a una banda de criminales y había ganado. Sentí una inmensa responsabilidad. Mi misión ya no era solo la de transportar cargas, era la de ser un faro, un testigo, un protector para la hermandad del asfalto. Mi Navistar, el destino incierto, ahora llevaba no solo mercancía, sino también la esperanza y la fe en la justicia. ¿Qué otros caminos nos esperan cuando la vida nos sorprende? Si estas historias de coraje y hermandad te mueven, ¿por qué no te unes a nuestra caravana de historias? Píscale a suscribirse para seguir explorando el destino en cada milla. Decidí dedicar parte de mi tiempo a ser un enlace entre los camioneros y los guardianes del asfalto. Recorría las rutas más peligrosas, las que los novatos temían, buscando señales de injusticia, de peligro. Mi intuición, la cautelosa que soy, estaba más aguda que nunca, guiándome a los lugares donde mi ayuda era más necesaria. Me reunía con camioneros en problemas, les ofrecía consejo, los conectaba con la red de apoyo de los guardianes, con la cadena de favores que mis amigos de Matehuala habían iniciado.
Era mi forma de agradecer el milagro que me había salvado y de honrar la misión que la carretera me había encomendado. La vida en el asfalto seguía siendo dura, sí, pero ahora estaba llena de un propósito más profundo. La soledad de la cabina del destino incierto se llenó de un nuevo significado. Mis noches ya no eran solo de kilómetros interminables, sino de vigilar, de proteger, de ser un centinela para la justicia. Haber pedido ayuda en un paradero y haber sido engañada fue un susto de muerte, un momento de terror puro. Pero el hombre que se acercó, y el engaño que planeó, cambió todo, transformando mi vida de camionera en una leyenda, y mi fe, en una certeza inquebrantable de que, en la carretera, lo inesperado puede ser tu mayor bendición, y que la justicia, a veces, viene de donde menos lo esperas, incluso de la hermandad que creas en el camino. Pero ¿qué otros desafíos me esperaban en este nuevo camino, y cómo podría la cautelosa Patricia mantener su esencia en un mundo tan lleno de peligros y de propósitos? La vida de la cautelosa Patricia, al volante de mi Navistar el destino incierto, se había convertido en un constante ir y venir entre el asfalto y la justicia. Mi reputación como la camionera que había desmantelado la red de Raúl en Sonora crecía con cada amanecer. Mi apodo, la vigilante, era ahora sinónimo de una conexión profunda con los misterios del camino. Recorría las rutas más peligrosas, las que los novatos evitaban, no solo por mi trabajo, sino por mi misión de ser un ojo, un centinela para la hermandad del asfalto. El aire de la tarde en las sierras olía a pino y a la satisfacción de un deber cumplido. Mi base de operaciones se había ampliado. Además del apoyo de Don Chema en Durango y los guardianes del asfalto en San Luis Potosí, ahora tenía contacto directo con los caballeros de la sierra en Zacatecas y con otros grupos discretos que operaban en diferentes estados. La cadena de favores se había transformado en una verdadera red nacional de protección para los camioneros. Mi Navistar el destino incierto no solo transportaba cargas, llevaba esperanza, justicia y la certeza de que, en la carretera, nadie tenía que viajar solo. En cada paradero, en cada fonda, compartía mis experiencias, las leyendas que se volvían realidad, y la importancia de mantenerse unidos. Un domingo por la mañana, mientras entregaba una carga de productos electrónicos en Guadalajara, Jalisco, en la zona industrial de El Salto, recibí una llamada inusual del Coyote. Su voz sonaba grave, con un tono de urgencia que rara vez usaba. Patricia, tenemos un problema serio. Un compañero, uno de los nuestros, ha desaparecido. El errante, David, de Puebla. Llevaba una carga de medicinas vitales para un hospital en un pueblo remoto de Chiapas, por la carretera 190. Su última señal fue cerca de un lugar peculiar. Un tramo de carretera que cruza un antiguo panteón indígena en la sierra de Oaxaca. Se habla de que está embrujado, que la gente que pasa por ahí a ciertas horas, desaparece. Lo necesitamos, cautelosa. Tu intuición, tu conexión con lo inexplicable. Necesitamos saber qué pasó. Mi corazón se encogió. La sierra de Oaxaca, y un panteón indígena embrujado. Aquella era una de las leyendas más antiguas de la carretera, contada en susurros por los camioneros más viejos. Que el errante David, un hombre de fe y experimentado, hubiera desaparecido ahí, me inquietaba profundamente. La carga de medicinas, vital para una comunidad, hacía la situación aún más urgente. La carretera, que me había dado tanto, ahora me ponía una prueba que combinaba el peligro humano con el misterio de lo sobrenatural. Puse rumbo a Oaxaca, por la carretera federal 15 y luego la 135D. Mi mente maquinaba cómo enfrentar este nuevo desafío. Mi experiencia con Raúl y mi conexión con la guardiana del viento me habían preparado para lo inesperado, pero un panteón embrujado era algo diferente. Conduje por horas, la preocupación por David me carcomía. La inmensidad de las montañas de Oaxaca, con su densa vegetación y sus cañones profundos, parecía susurrarme secretos ancestrales. El aire de la noche, ya en la sierra, era frío y denso, cargado de la energía de la tierra. Llegué a un pueblo cercano al panteón indígena al anochecer del lunes. El lugar estaba tranquilo, pero una tensa calma lo envolvía. Me reuní con un contacto de Don Chema, una anciana indígena, de rostro sabio y ojos penetrantes, que me esperaba en una choza humilde, donde el aire olía a copal y a hierbas ancestrales. Me contó la leyenda del panteón,
un lugar sagrado, donde los espíritus de los ancestros protegían el equilibrio entre la vida y la muerte. Pero a veces, cuando la línea se difuminaba, los viajeros podían perderse, ser llevados a otro lado, a un lugar entre mundos. Y que el errante David había desaparecido justo a las 3 de la mañana, la hora bruja, en ese tramo. ¿Te preguntas qué otros caminos ocultan verdades más allá de lo que vemos? Si te atreves a explorar los misterios de la carretera con la cautelosa Patricia, no te quedes atrás. Suscríbete y desvelemos juntos los secretos que el asfalto nos susurra. Tu viaje apenas comienza. La anciana me advirtió que el panteón no era malvado, pero que si uno entraba sin respeto, los espíritus podían confundirlo, retenerlo. Me dijo que necesitaba hacer una ofrenda, un ritual, y que mi cautelosa, mi conexión con lo inusual, me guiaría a David. La navaja que llevaba en mi bota, esa que me había salvado de Raúl, ahora parecía vibrar con una energía diferente. Min avistar el destino incierto había llegado al corazón de un nuevo misterio. No solo buscaba a un hombre, buscaba la verdad en un lugar donde la realidad y la leyenda se entrelazaban. ¿Podría la cautelosa Patricia traer de vuelta a su compañero de un lugar donde los vivos rara vez regresaban? El aire en la choza de la anciana, denso con el aroma a copal y a tierra húmeda, se sentía cargado de una energía ancestral. Sus palabras resonaban en mi mente, un panteón indígena donde los viajeros podían perderse, ser llevados a un lugar entre mundos si entraban sin respeto. Min avistar el destino incierto esperaba abajo, ajeno al misterio que ahora me envolvía. La noche en la sierra de Oaxaca era inmensa, y las estrellas brillaban con una intensidad sobrecogedora, pero mi mirada estaba fija en el pequeño altar que la anciana había preparado en el centro de su choza. Me explicó que el panteón era un cruce de caminos entre el mundo de los vivos y el de los ancestros. Cuando la línea se difuminaba, por una tormenta, una alteración en el tiempo, o un alma en pena, los incautos podían cruzar sin darse cuenta. Y el errante David, mi compañero, había desaparecido justo a las 3 de la mañana, la hora bruja, la más propicia para esos cruces. No estaba secuestrado por hombres, estaba atrapado en el otro lado. Mi intuición, la cautelosa que soy, ya lo había presentido. La carretera, una vez más, me mostraba un misterio que desafiaba toda lógica. Para traerlo de vuelta, me dijo la anciana, necesitaba realizar un ritual. Una ofrenda a los ancestros, una invocación para que abrieran el camino de regreso para David. Y yo, la cautelosa Patricia, debía ser la portadora de esa ofrenda, la guía entre los dos mundos. Tenía que ir al panteón sola, sin el destino incierto, con la ofrenda en mis manos, y mi fe como único escudo. Era una misión peligrosa, una que me enfrentaba no a balas o cuchillos, sino a lo desconocido, a los espíritus del más allá. La idea me aterraba, pero no podía abandonar a David. Mi hermandad del asfalto me necesitaba. La anciana preparó la ofrenda, un pequeño cuenco de barro con granos de maíz, una pluma de águila, y una gota de mi propia sangre. Esto es para los ancestros, para que vean tu corazón puro y te permitan pasar, me dijo, mientras me vendaba los ojos con un pañuelo oscuro. Te guiaré hasta la entrada del panteón. Una vez dentro, tu intuición, tu conexión con lo invisible, te llevará a David. Pero no debes dudar. No debes tener miedo. Y pase lo que pase, no mires atrás hasta que estés de vuelta en este lado. Sus palabras resonaron en mi mente mientras la oscuridad me envolvía. Caminamos por un sendero estrecho, el aire se hizo más frío, y sentí la tierra suelta bajo mis botas. El aroma a humedad y a flores marchitas llenaba el aire. Escuchaba el susurro del viento, el crujido de las hojas secas. Sentía la presencia de otras entidades, sombras invisibles que danzaban a mi alrededor. Mi cautelosa estaba en alerta máxima, cada vello de mi cuerpo erizado. Finalmente, la anciana detuvo sus pasos. Aquí es, Patricia. La puerta entre mundos. Que los ancestros te guíen. Me entregó el cuenco de barro y me quitó la venda de los ojos. Estaba en la entrada del panteón. Las viejas cruces de madera se alzaban en la oscuridad, inclinadas, cubiertas de musgo. Las tumbas, antiguas y olvidadas, se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El aire era denso, pesado,
cargado de una energía milenaria. Los aullidos lejanos de los coyotes se mezclaban con un lamento sutil que parecía venir de las entrañas de la tierra. No sentía miedo. Sentía una inmensa reverencia. Levanté el cuenco de barro, pronuncié las palabras que la anciana me había enseñado, una oración en una lengua ancestral que apenas entendía, y coloqué la ofrenda en una tumba cercana. La pluma de águila, símbolo de la conexión con el cielo, se posó suavemente sobre la ofrenda. ¿Las historias de la carretera te hacen sentir que hay más allá de lo que tus ojos ven? Si te atreves a cruzar el umbral de lo inexplicable con la cautelosa Patricia, no te quedes en el camino. Suscríbete y explora los secretos que el asfalto esconde. Tu curiosidad es nuestra brújula. Entonces, lo sentí. Una vibración en el aire, una punzada en mi corazón. Mi intuición me guió. Avancé entre las tumbas, mis pasos ligeros, como si el suelo me impulsara. El aire se hizo más denso, y las sombras parecían danzar a mi alrededor. Y de repente, lo vi. El errante David. Estaba de pie, inmóvil, en medio de un claro, su mirada perdida, sus ojos vacíos. Parecía un sonámbulo, atrapado en algún lugar entre este mundo y el otro. Su camión, un Freightliner, estaba a unos metros, como una sombra silenciosa. Mi corazón se llenó de alivio. Había encontrado a mi compañero. Pero, ¿cómo lo traería de vuelta de ese lugar entre mundos, y qué precio tendría que pagar la cautelosa Patricia por rescatar a un alma perdida de las garras del más allá? El panteón indígena guardaba sus secretos, y mi fe, mi intuición, se ponían a prueba de la manera más profunda. El cuerpo del errante David, inmóvil y con la mirada perdida en el centro del panteón indígena, me heló la sangre. El aire de la madrugada en la sierra de Oaxaca era denso, cargado con la energía de los ancestros. Mi corazón latía con una mezcla de alivio por haberlo encontrado y el temor a lo desconocido que me rodeaba. La anciana me había advertido, no dudar, no tener miedo, y no mirar atrás. Mi intuición, la cautelosa que soy, me decía que David estaba en un estado de trance, atrapado en una dimensión que no era la nuestra. El olor a humedad y a tierra de tumba se sentía pesado, opresivo. Me acerqué a David lentamente, mis pasos firmes sobre la tierra sagrada. Su cuerpo estaba frío al tacto, su piel pálida. Parecía un muñeco de trapo, sin vida, pero sabía que su espíritu estaba ahí, en algún lugar, esperando ser liberado. Lo tomé de la mano, sentí el frío de su piel, y comencé a hablarle, a llamarlo de vuelta. Le conté de su camión, del internacional que lo esperaba en el mundo de los vivos, de la carga de medicinas vitales que debía entregar en Chiapas. Le hablé de su familia, de sus hijos, de la esposa que lo esperaba. Le recordé la hermandad del asfalto, los amigos que lo buscaban, la cadena de favores que se había activado por él. Mi voz, que al principio era un susurro, se hizo más fuerte, llena de determinación y de esa fe inquebrantable que la carretera me había enseñado. Las palabras de la anciana resonaban en mi mente, la conexión de tu corazón, tu voz, pueden traerlo de vuelta. Sentí la energía de los ancestros a mi alrededor, no como una amenaza, sino como testigos silenciosos de mi lucha. El aire vibraba con mi desesperación y mi esperanza. Y de repente, un ligero parpadeo en los ojos de David. Una señal. Una chispa de reconocimiento. En ese instante, una figura se materializó de la oscuridad entre las tumbas. Era una mujer. No la guardiana del viento de la rumorosa. Era otra. Con el cabello largo, vestido blanco, pero su rostro era sombrío, sus ojos vacíos, llenos de una tristeza profunda. Flotaba sobre el suelo, su presencia era gélida, un frío que me caló hasta los huesos. No era malvada, pero su aura era de desolación, de pérdida. Sentí su pena, su lamento. Era la llorona del panteón, la leyenda que se contaba en estos lares, un espíritu que buscaba a sus hijos perdidos, y que a veces, confundía a los vivos con los muertos, atrapándolos entre mundos. Ella se acercó a David, su mano etérea extendiéndose hacia él. Mi corazón dio un salto. Quería llevarse a David. No la permitiría. Con una fuerza que no sabía que tenía, me puse entre ella y mi compañero.
La miré a los ojos, mis propios ojos llenos de una determinación feroz. Él no es tuyo, le dije, mi voz firme, sin miedo. Él pertenece al mundo de los vivos. Su camino no ha terminado. Tiene una familia que lo espera. Tiene una carga que entregar. Tiene un propósito. Le hablé de la vida de David, de su bondad, de su trabajo. Le dije que era un hombre de fe, un camionero noble. El espíritu de la Llorona del Panteón dudó. Sus ojos vacíos me miraron fijamente, como si evaluaran mi alma. Sentí su pena, su soledad. Era una criatura atormentada, no malvada. Comprendió. Con un lamento suave, casi un susurro de despedida, la figura se desvaneció en la oscuridad del panteón, dejando solo el aroma a tierra húmeda y a la paz que regresaba al lugar. En ese momento, David parpadeó de nuevo, esta vez con más fuerza. La vida regresaba a sus ojos. Patricia, ¿qué pasó? Susurró, su voz débil, pero consciente. Lo abracé con fuerza. Lo había traído de vuelta. Con la ayuda de los guardianes del asfalto y mis amigos de la cadena de favores, que habían llegado al amanecer, sacamos a David del panteón y lo llevamos a un hospital cercano en Oaxaca. Estaba débil, desorientado, pero vivo. Su camión, un Freightliner, también fue recuperado. La historia de su desaparición y mi rescate se esparció por todos los paraderos, una nueva leyenda para la carretera. Mi navistar el destino incierto había sido el vehículo de mi fe, y yo, la cautelosa Patricia, había enfrentado a la muerte, a lo inexplicable, para traer a un compañero de vuelta. Pero qué otras pruebas me esperaban, y qué lecciones me traería este encuentro con la Llorona del Panteón en mi camino de la vigilante. El aire en la sierra de Oaxaca, con el sol del amanecer bañando las montañas, se sentía cargado de un milagro. David, el errante, estaba a salvo, su vida, de vuelta del umbral de lo inexplicable. Mi navistar el destino incierto y yo, la cautelosa Patricia, habíamos sido los instrumentos de su rescate, los testigos de una verdad que desafiaba toda lógica. La anciana indígena me miró, sus ojos llenos de sabiduría y gratitud. Has honrado a los ancestros, Patricia. Has traído la luz donde solo había sombra. Sentí una paz profunda, una conexión inquebrantable con el camino, con lo místico. La recuperación de David fue completa. Regresó a su camión, a su vida, con una nueva perspectiva. La historia de su desaparición y mi rescate en el panteón indígena se extendió por todos los paraderos de México. Mi apodo, la cautelosa, ahora era sinónimo no solo de experiencia, sino de una conexión con el más allá, con los espíritus que habitan la carretera. La gente me buscaba en los paraderos, no solo por consejos de rutas, sino por historias, por la sabiduría que había adquirido al enfrentar lo inexplicable. Les contaba lo que había vivido, la aparición de la Llorona del Panteón, su tristeza, y cómo mi fe y mi determinación la habían convencido de liberar a David. El aire se llenaba de asombro y de una nueva fe, una fe en los misterios de la carretera y en la bondad que existe incluso en los reinos de la muerte. Mi misión como la vigilante se expandió aún más. No solo me dedicaba a la cadena de favores y a los guardianes del asfalto, sino que también me convertí en una mediadora, un puente entre el mundo de los vivos y el de las leyendas. Cuando los camioneros tenían experiencias extrañas en la carretera, o sentían la presencia de algo inexplicable, me buscaban. Yo los escuchaba, los guiaba, y les recordaba la importancia de respetar los lugares sagrados, de entender que la carretera no es solo asfalto, sino un camino lleno de historias, de espíritus, de una vida que va más allá de lo visible. Mi navistar el destino incierto llevaba en su cabina no solo mi experiencia, sino el peso de un conocimiento ancestral. Un jueves por la tarde, mientras me dirigía a Veracruz por la carretera 150D, llevando una carga de café desde Chiapas, recibí una llamada. Era de Don Chema. Su voz, grave, pero con un tono de urgencia que rara vez usaba, me dio una nueva misión. Patricia, cautelosa, tenemos un problema. Un compañero, un joven camionero, ha desaparecido en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, cerca de un lugar peculiar. Un río. Se dice que está embrujado, que la gente que cruza por ahí, desaparece. Lo necesitamos,
Patricia. Tu intuición, tu conexión con lo inexplicable. Necesitamos saber qué pasó. Mi corazón se encogió. La Sierra Tarahumara. Y un río embrujado. Aquella era una de las leyendas más aterradoras de la carretera, contada en susurros por los camioneros más viejos. Que un joven camionero, un novato, hubiera desaparecido ahí, me inquietaba profundamente. La carretera, que me había dado tanto, ahora me ponía una prueba que combinaba el peligro humano con el misterio de lo sobrenatural, en un lugar donde el agua, no el viento, era el guardián. Puse rumbo a Chihuahua, por la carretera federal 15 y luego la 16. Mi mente maquinaba cómo enfrentar este nuevo desafío. Mi experiencia con Raúl, con la guardiana del viento, con la llorona del panteón, me había preparado para lo inesperado. Conduje por horas, la preocupación por el joven camionero me carcomía. La inmensidad de las montañas de Chihuahua, con su densa vegetación y sus cañones profundos, parecía susurrarme secretos ancestrales. El aire de la noche, ya en la sierra, era frío y denso, cargado de la energía de la tierra. Min avistar el destino incierto avanzaba hacia un nuevo misterio. ¿Sientes la llamada de lo desconocido en cada kilómetro? Si estas aventuras te hacen mirar más allá del asfalto, no te quedes en el camino. Suscríbete al canal y acompaña a la cautelosa Patricia mientras desvela los secretos que solo la carretera y sus leyendas guardan. Tu fe es nuestra guía. Llegué a un pueblo cercano al río embrujado al anochecer del viernes. Me reuní con un contacto de Don Chema, un viejo rarámuri, de rostro sabio y ojos penetrantes, que me esperaba en una choza humilde, donde el aire olía a copal y a hierbas ancestrales. Me contó la leyenda del río, un lugar sagrado, donde los espíritus del agua protegían el equilibrio entre la vida y la muerte. Pero a veces, cuando la línea se difuminaba, los viajeros podían perderse, ser llevados a otro lado, a un lugar entre mundos. Y que el joven camionero había desaparecido justo a las 3 de la mañana, la hora bruja, en ese tramo. La anciana me advirtió que el río no era malvado, pero que si uno entraba sin respeto, los espíritus podían confundirlo, retenerlo. Me dijo que necesitaba hacer una ofrenda, un ritual, y que mi cautelosa, mi conexión con lo inusual, me guiaría a él. Min avistar el destino incierto había llegado al corazón de un nuevo misterio. ¿Podría la cautelosa Patricia traer de vuelta a su compañero de un lugar donde los vivos rara vez regresaban?